¿Ya? Sí, ya está grabado. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Damos inicio a otra enseñanza de una mujer que al leer aquí en la palabra de Dios la historia de esta mujer o lo que se nos dice de ella, creo que tenemos mucho que aprender de ella. Pero yo les invito a que primero hagamos una oración, poner en manos de Dios todo esto que se está iniciando. Queremos que sean bendecidas a través de la palabra y creo que si usted dispone su corazón, va a ser bendecida. Vamos a orar. Quisiera invitar a nuestra pastora que nos acompaña a que ella esté orando para dar inicio. Dios les bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, porque sabemos que en ti podemos encontrar el oportuno socorro. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de la palabra a cada una de las mujeres que están en esta hora, Señor, poniendo atención a este tiempo que vamos a tener. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones y que la palabra que tú vas a compartir la escribas en la tabla de tu corazón y nos ayudes a ponerla por obra. En nombre de Jesús te damos gracias y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en nuestras vidas en esta hora. Amén. Les invito, hermanas, a que abramos nuestra Biblia ahí en Hechos 9. Vamos a estar hablando de un personaje que yo creo que usted ya ha aprendido muchas cosas de ella, pero hoy vamos a ver qué es lo que el Señor quiere. Ahí Él nos quiere enseñarnos. Hechos 9:36 dice la palabra de Dios así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, Tabita, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope y en casa de un cierto Simón curtidor. Ok. Algo muy importante que creo aquí podemos aprender de esta mujer, pues yo creo que el Señor le dio un talento en cuestión a hacer túnicas, porque no cualquiera de nosotros podemos hacer túnicas, al menos, o vestidos, al menos el día de hoy. Nosotros tenemos que estudiar para poder hacer una falda, un suéter. Sin duda fue un talento. No creo que en aquel tiempo hubiese escuelas como las hay el día de hoy para poder hacer este tipo de túnicas. Otra cosa que también aquí se nos dice y que podemos aprender, porque de eso se trata, de que podamos aprender de lo que la palabra nos dice o de estos personajes. Algo importante que debemos de aprender es que ella, creo, según ahorita que estuve estudiando, desde que se me dijo que iba a participar en esto, es a la única mujer que se le llama discípula de Jesús. Es a la única, a nadie más. A los discípulos fueron 12 y la Biblia dice que se fueron agregando más, pero a la única mujer que se le llama discípula de Cristo, discípula de Jesús, es a ella. De hecho, así se llama el tema de este día, una discípula de Jesús. La Biblia así la llama. Entonces,
yo creo que también es algo muy hermoso saber que en su momento a alguien se le dio este título y se lo dieron a Dorcas. Dorcas, ¿qué significa? El nombre de Dorcas y el nombre de Tabita significa gacela. Ese es el significado de ella. El nombre en judío está muy raro, no lo puedo pronunciar, sí lo traigo anotado, pero el nombre está medio raro. Pero, ok, en griego y en arameo su nombre es Dorcas, su nombre es Tabita y el significado es gacela. Gacela porque, bueno, se dice que por la belleza de su carácter y por la inteligencia. En sí eso se enfoca al carácter de ella. Tenía un carácter, dicen que era muy, muy amable. Una de sus características era muy cariñosa, era muy agradable convivir con ella, platicar con ella. Y lo hermoso y lo maravilloso es que, vuelvo a repetir, el talento que Dios le dio. Ella lo que hacía con ese talento era ayudar a las mujeres viudas y a la gente pobre. La Biblia no registra si ella era rica, porque no nos dice si era rica. La Biblia tampoco nos enseña, nos dice si ella era casada, si era viuda, si era dejada. La Biblia no nos dice si era soltera. La Biblia también, aquí donde leemos, no se nos dice que ella dijera algo, una palabra registrada de ella, tampoco. Y dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver eso? La Biblia no registra que ella dijo algo, que ella exclamó algo, pero la Biblia sí registra lo que ella hizo, que creo yo que es lo más importante. Entonces yo creo nosotros aquí también tenemos una gran enseñanza. Pues tengamos mucho cuidado con lo que en su momento hablamos y cómo lo hablamos, porque la palabra de Dios nos dice que en su momento todo lo que hablemos está escrito y vamos a dar cuentas de ello y todo lo que hacemos. Entonces, sin duda aquí, la enseñanza en cuestión a Dorcas, en cuestión a Tabita, es que ella habló con sus hechos. Mostró con sus hechos que era una verdadera discípula de Jesús, porque la Biblia lo registra, porque la misma gente, nosotros nos damos cuenta, dice que aconteció en aquellos días, se enfermó. La Biblia no dice de qué enfermó. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo enferma ni cómo murió, pero la Biblia dice que ella enferma y muere. Entonces, algo bien importante, había una ciudad que se llama Lida y estaba cerca de Jope. En esa ciudad habían escuchado que Pedro andaba por ahí. Sin duda, yo estuve leyendo todos los capítulos anteriores desde el 2, de cómo se derramó el Espíritu Santo, de lo de Esteban, y de cómo Dios empezó a usar a Pedro cuando él fue lleno del Espíritu Santo en aquel aposento. Y sus predicaciones, la primera fueron 3,000 personas. En la segunda prédica fueron como 5,000 personas. Y sin duda el Espíritu Santo estaba sobre Pedro. Yo creo que eso lo hemos leído y lo sabemos. Entonces, se había extendido el cómo Dios usaba a Pedro. Porque en capítulos anteriores también se nos dice cómo mucha gente, cuando sabía que Pedro andaba por ahí, imagínese 5,000 personas o cerca de 5,000 personas rodeando a Pedro, pues mucha gente no podía acercarse. Y dice la Biblia que se acercaban, sacaban a los enfermos, ciegos, paralíticos, para que cuando menos la sombra de Pedro, cuando pasase por ahí, los tocara la sombra de Pedro, y ellos sanaban. Entonces, sin duda todo eso se extendió, todo eso llegó a Jope. Cuando nosotros oímos Jope, pues yo creo que viene a nuestra memoria lo que registró en su tiempo esa ciudad cuando un profeta también, Jonás, Dios le dio una
una orden y él desobedeció y mejor ahí en Jope se subió y se fue a Tarsis. Entonces, esto nos recuerda cuando vimos la ciudad de Jope. Pero bueno, entonces andaba Pedro por ahí, cerca. Y dice la palabra de Dios que mandaron a 2 personas, enviaron a 2 hombres a rogarle. Y lo que le iban a decir a Pedro era, no tardes en venir a nosotros. Esa fue lo que se les dijo a estos 2 hombres. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo esto, ¿qué esperaba la gente de Pedro? Porque se habían registrado muchos milagros, muchísimos. Dices, ¿para qué o por qué mandaron estas personas a que viniera Pedro? No le dijeron, nosotros sabemos cuando a Jesús llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo y Jesús sabía que Lázaro había muerto y Jesús sabía que todo era para honra y gloria de su nombre. Pero aquí la Biblia no registra lo que esperaban estas personas de Pedro. Que hiciera un milagro, tal vez la Biblia no lo registra. O tal vez que los consolara, que les diera palabras de consuelo, porque había mucha tristeza, había mucho llanto, había mucho dolor, porque esta persona era muy amada, era muy querida por todas las viudas, por todos los pobres. Entonces, ¿qué esperaban de Pedro? Yo me preguntaba, ¿qué querían que hiciera él? No sé, porque la Biblia no dice que ellos esperaban un milagro como el que pasó, porque lo que pasó aquí fue un milagro y tenemos que tener en cuenta nosotros que es Dios quien hace a través de la persona. Eso sí, que Dios puede usar a quien Él quiere, cuando Él quiere y de maneras que a veces a nosotros nos pueden parecer raras en cómo Dios nos use. Les quiero dar un ejemplo, si me lo permiten. Un día mi madre y yo fuimos a visitar a una persona enferma. Yo iniciaba apenas en que Dios me usara, yo apenas estaba aprendiendo y lo he platicado aquí en la congregación. Y estando orando por la persona, mi madre y yo, por la hermana, ella estaba postrada en la cama, venía una vocecita que me decía que orara por mi mamá. Mi mamá traía una llaga en su pie y ya la habían atendido y todo y no se le quitaba y la llaga ahí estaba, era como una quemadura. Total, ese día había una vocecita que me decía mientras yo estaba orando, ponte saliva y ponla en el pie, ahí donde está la herida de tu mamá. Y yo me resistía porque yo no entendía, porque no había tenido una experiencia así. Fueron mis primeras experiencias en cuestión a oír esa voz que te dice que hagas algo y dices tu saliva y si estoy orando por un enfermo. Yo me vi en esa situación. Pues de pronto yo volteé, que no me viera mi mamá y que no me viera la hermana, que aunque estaba enferma, pues estaba consciente, pero yo volteé y yo vi, y así muy despistada, pues eché saliva en mi mano y se la puse a mi mamá y empecé a orar y créanlo, yo lo viví, es no sé si mi primera, mi segunda experiencia en ese aspecto. Y después me dijo mi mamá, oye hija, ¿oraste por mí? Y mira, se secó. Y ni señas tiene mi madre de ello. Entonces, Dios nos puede usar, hermanas, de maneras que uno no se imagina. Yo creo aquí lo más hermoso, lo más importante es creer que es Dios quien te está diciendo, porque el diablo no va a venir a decirnos, pon ahí saliva y tu mamá va a sanar. Es mi experiencia, vaya. Entonces, pues no sé qué esperaban de Pedro, no sé qué querían que hiciera Pedro, pero fueron, lo encontraron, vinieron y llegando toda la gente, imagínense toda la gente que había mucha gente que ella había ayudado, mucha gente llorando, lamentándose por el suceso y vieron a Pedro y corrieron hacia él y le mostraban las túnicas, todo lo que ella les había hecho. Pedro los escucha, se detiene, los escucha
y luego ya va hacia donde tienen el cuerpo. Y lo primero que hace él al llegar ahí es pedir que saliera toda la gente que estaba, todas las viudas que estaban, todos los pobres que estaban ahí en ese lugar, que salieran. Y todas salieron. También aquí tenemos una grande enseñanza. Lo primero que Pedro hizo cuando llegó, yo digo, Pedro, nosotros aprendemos, por ejemplo, a estar orando por una necesidad. Estamos orando, sabemos lo que la persona tiene y nos ponemos a orar. Y si Dios en su momento nos da una palabra o nos dirige a orar por ello, lo vamos a hacer. Pedro no iba preparado para esto. Pedro no sabía lo que se iba a encontrar, porque la Biblia no lo registra, no nos dice. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sabía que iba y no nos dice. Entonces queremos creer que Pedro no sabía lo que fue. Porque Pedro cuando llega y se salen todos, dice aquí el versículo 40, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no dice. Imaginamos la oración, creemos imaginar Pedro hablando con el Señor y diciéndole, ok, Señor, aquí estoy, ahora dime qué hago. Bueno, en mi persona yo así le digo, Señor, me enteré de esto, sé esto, ahora dime qué hago. Me quedo callada, lo digo, ¿qué hago? Entonces, el Espíritu Santo nos dirige porque es una labor del Espíritu Santo dirigirnos, aconsejarnos, enseñarnos. Y sin duda en el momento indicado Pedro se pone de pie y la Biblia dice que se volvió al cuerpo, se volvió hacia donde estaba ella y solamente, fíjese solamente lo que le dijo, Tabita, levántate. Sin duda fue dirigido por el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha enseñado, la Biblia nos enseña que todo lo que digamos, lo digamos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, aquí Pedro sabía quién era, sabía en quién confiaba. Nadie más que él y Dios saben lo que él oró, porque la Biblia no registra la oración. Pero sin duda Dios le dijo qué hacer y cómo hacer. Y dice que abrió los ojos, ella abre los ojos y vio a Pedro. Y fíjese lo que dice, no dice nada de que ella le dijo, nada. No registra la Biblia nada, una sola palabra que haya dicho Tabita. La Biblia no nos dice que era muda, no. Lo que sí registra es, ella se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llama a toda la gente que estaba ahí. Imagínese este milagro. Imagínese cómo se sintió la gente, todos los que creyeron en ese momento, por lo que Dios hizo, que nos quede muy claro, hermanos, lo que Dios hizo a través de Pedro. Porque se había difundido cómo Dios lo usaba. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender en cuestión a generosidad. Fue una mujer que entregó su talento, su don, como usted le quiera llamar, lo entregó para la gente que lo necesitaba. Entregó lo que el Señor le había dado en cuestión a lo que ella sabía hacer. Y la Biblia no registra, como les digo, si era rica. Y creo fue mucha gente por lo que dice su palabra. Muchísima gente, a pobres y a viudas. Entonces, ¿qué es como conclusión de todo esto? Yo creo que usted y yo, lo que el Señor nos ha dado, los talentos que a cada una de nosotros nos ha dado, las bendiciones que el Señor nos ha dado, bueno, aprendamos de Dorcas. Se entregó y entregó su talento para bendición de quien lo necesitaba. Su talento, cada uno del talento que Dios nos ha dado, cada uno de aquellas cosas que el Señor nos ha dado, bueno, pues hablando de generosidad, hablando de dar, como hablábamos la semana pasada o en la enseñanza pasada, como decía nuestra pastora, yo creo que aquí aprendamos, hermanos,
a dar y sobre todo aquello que el Señor nos ha dado. Entreguémonos por completo a ser de bendición en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y si Dios ha puesto en sus manos, hermana, el don de sanidad y no ha empezado, hermana, inicie. Créale al Señor. Si el Señor le ha dado el don de la intercesión, hermana, hay mucha necesidad. Si a lo mejor usted y yo no sabemos, yo le sé coser, pero no le sé cortar. A mí póngame cortadito el vestido de novia, el vestido quinceañera, cualquier vestido, pero no le sé cortar. Entonces yo necesito de esa otra persona que tiene esa habilidad de cortar y ya nos unimos. Entonces yo le puedo arreglar una falda, hacerla no. Pero a lo mejor no sabemos eso, pero sí sabemos otras cosas, sí tenemos otras habilidades. Entonces pongámoslas delante del Señor y seamos de bendición para otros. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Aquí lo interesante es, por ejemplo, veíamos en la conferencia pasada de la de SUNEM, ella dio lo que tenía, dio su casa, dio de sus bienes, y Dorcas dio también lo que tenía de su talento. O sea, yo creo que Dios nos da a cada una diferentes habilidades, diferentes posesiones, diferentes cosas, recursos para bendecir a otros, porque el Señor dice, y serás bendición. A veces decimos, es que yo no estudié, es que yo no sé, no sé, pero Dios nos dio algo y tenemos que descubrirlo para bendecir a otros. A mí lo que me llama la atención es que, como dice usted, la Biblia no dice que Dorcas oró. Es más, Dorcas, y ahorita nos vemos también con la mujer de Sunem y Dorcas, es que ninguna le pidieron a Dios. O sea, algo muy interesante. Ellas no pidieron sanidad. Y qué bonito es que otros pidan por nosotros. En este caso, como decíamos, el tema de la tsunamita, Eliseo es el que se da cuenta de la necesidad en este caso. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú recibes algo de alguien hay agradecimiento, ¿verdad? O sea, produces, hay una palabra en la que Pablo dice que produce acciones de gracias. Tu generosidad va a producir acciones de gracias. Entonces, ahora tú le vas o sea, esta persona que va a ser bendecida con lo que tú has hecho, va a pedirle a Dios por ti. Ya no va a haber necesidad que tú lo pidas. Ya Él va a pedir esa persona bendecida por ti como mujer, por nosotros. Entonces, Eliseo es el que le pidió a Dios el hijo para la tsunamita, y todas las viudas son las que le pidieron a Pedro, en este caso, como apóstol, como este hombre con don de sanidad, que se acercara a ellos. Como decía la hermana, quizás no no sabían en un momento dado, pero si si era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que esta mujer volviera a la vida, pero de todos modos ellos quisieron hacer esa petición. Entonces, qué bonito es cuando otras personas son las que hablan por ti, piden a Dios por ti. Es lo que... Es verdad, es muy importante también aprender esto, que en su momento analizarnos nosotros y saber cómo estamos sirviendo al Señor, o aquellas cosas que los talentos que Él nos ha regalado, dado, que estamos haciendo con ellos. Yo recuerdo cuando iba a visitar a la hermana Beatriz, que hace poco partió con el Señor, siempre me decía, hermana, salúdeme a la hermana Silvia, salúdeme a la pastora, dígales que estoy orando por ellas, y yo siempre, hermana, estoy orando por usted. Entre las cosas que platicábamos, pero siempre. Y otra cosa también, aquí hay una hermana, que es la hermana María Galván. Yo a ella siempre la he escuchado orar, y siempre me pregunta y siempre está al pendiente de mis hijos, de mi esposo y de mí. Siempre
sé que siempre está orando. Y es verdad, lo que ahorita decía la hermana Michelle. Y lo que nos dice también la palabra, o sea, nosotros dispongámonos para dar, para hacer aquello a lo que fuimos llamados, y yo creo que otras personas en su momento estarán pidiendo ayuda a Dios por nosotros o que seamos bendecidas, como pasó aquí. Eran las viudas las que estaban ahí. Sí, yo creo que aquí, bueno, lo que a mí me llama la atención es cómo ella se despoja, ¿verdad? De eso que Dios le da. Nosotros tal vez el talento, el don que Dios nos dio, a lo mejor no lo hemos puesto en práctica o no lo hemos activado, pero yo creo que es el tiempo de que Dios nos está llamando a poner en práctica esto que Dios nos dio. Y si no sabemos, como lo hemos visto en las clases de escuela dominical con nuestra hermana Silvia, oremos a Dios para que Dios nos muestre cuál es ese don, cuál es ese talento, para poder ser bendecido y bendecir a otros, ¿verdad? Como nos han estado también enseñando ahí la hermana, salir de aquí, no nomás aquí ser de bendición con los de casa, sino con los de afuera, que son los que más necesitan conocer al Señor. Amén. Y que lo que hemos recibido de gracia, lo demos también de gracia. Porque todos los talentos, los dones, los recursos que tenemos no son nuestros, son para servir a otros. Porque el Señor, Él vino a darnos. Es el más grande regalo que recibimos del Padre fue al Señor Jesucristo, y Él nos ha dado también recursos y dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Ella recibió ese talento, recibió esa habilidad para hacer esas túnicas, y sin duda muchas veces les arregló la ropa o les regaló ropa a las mujeres, y dice a las viudas, porque veía la necesidad de las viudas y ella les bendijo. Y ellas fueron las que buscaron al apóstol, y ellas fueron las que estuvieron en ese clamor, y qué maravilloso que el Señor le dio la vida. Y sin duda yo creo que Tabita, si no, lo hizo con mayor gozo, con mayor alegría, ese servicio que ella estaba haciendo, porque ella no lo hizo sin esperar nada. Y es algo muy importante que tenemos que aprender, que lo que tenemos lo hagamos sin esperar absolutamente nada. Que lo damos, lo soltamos, como dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo vas a hallar. Y entonces Dios en su momento nos va a dar lo que necesitamos, y aún, como decía ahorita Michelle, otros van a clamar, otros van a pedir, porque estamos provocando acciones de gracias en otras personas. Dios les bendiga. Yo quiero agregar nada más algo. ¿Cuánto le pudo haber costado a Dorcas económicamente, o a la mujer tsunamita económicamente, ese cuarto, esa silla, esa cama? ¿Cuánto le pudo haber costado en miles de pesos a lo mejor ahorita? Pero lo que recibió no tiene precio. Un hijo no tiene precio. La fertilidad, o sea, la vida, en este caso Dorcas, ¿cuánto sembraría en su vida económicamente? Entonces, realmente recibimos de parte de Dios cosas mejores, cosas espirituales, cosas que no tienen un precio monetario, pero que Dios sabe de lo que tenemos necesidad. En su momento, yo creo que Dorcas pues no había terminado su obra aquí en la tierra, yo creo. Y también por otro lado, pues estas mujeres dijeron, pues vamos a orar por ella, ¿qué tal si el Señor? Y nos sigue bendiciendo, yo creo que con mayor, la Biblia no lo registra como dice la hermana, pero yo creo que esta mujer siguió bendiciendo ahora con muchas más ganas. Entonces, pues es algo que podemos ver, que lo que Dios nos da, pues no tiene precio, no lo podríamos comprar, pero sí es mucho mejor y más grande, dice la Biblia, que lo que pedimos, ¿verdad? Okay. Bueno, hermanas, pues a manera de conclusión, yo creo es hermoso saber que en la palabra de Dios se registra a una mujer como discípula de Jesús. Entonces yo creo que usted y yo el día de hoy, aplicado a nuestra vida, somos discípulas porque la Biblia así nos dice. Y yo creo que nosotros tenemos que demostrar, como lo demostró ella, con hechos, que somos esas discípulas de Jesús. Solamente quiero agregar que no solamente es
en cuestión espiritual, porque muchas veces decimos, es que yo no estudié, es que yo no sé cómo compartir, pero ellas dieron de lo que tenían. La tsunamita dice que era una mujer importante, entonces yo creo que era de buena posición, pero de Dorcas no se dice que era importante, pero ella no dice que predicó, no dice que enseñó, no dice que oró, ella dio lo que tenía, era algo material, y nosotros muchas veces no nos queremos desprender de cosas materiales, entonces volteemos alrededor y preguntémosle a Dios cómo podemos bendecir a otros. Dios les bendiga. ¿Qué es lo que tengo, no? Sí. O sea, ¿qué es lo que tengo y lo puedo compartir? Sí. Bueno, hermanas, el Señor les bendiga. Vamos a estar orando para terminar por este día esta transmisión. Hermana Michelle. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por aquello que hemos estudiado en tu palabra, Señor, que sigamos viendo estos ejemplos de mujeres, Señor, de fe, mujeres sabias, mujeres, Señor, que escucharon, Señor, tu voz y de alguna manera ellos, como decíamos, fueron obedientes, fueron generosas, fueron, Señor, discípulas tuyas, que nosotros también, Señor, tomamos este ejemplo de estas mujeres y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que se dio a sí mismo. Nadie dice la Biblia que le quitó la vida, sino que Él la dio por amor a nosotros. Que nosotros también aprendamos, veamos lo que tengamos, Señor, y lo compartamos con amor, Señor, porque queremos, Padre Santo, producir en otros acciones de gracias y queremos, Señor, y creemos que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria y que no seamos nosotras mismas, sino otros, Señor, los que quizás vean eso que no vemos nosotros, pero que necesitamos y que tú seas el que escuches estas oraciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues, hermanas, nos despedimos. Muchas gracias por estar pues aquí. Y pues esperemos que estos programas sigan siendo de bendición. Amén. Y pues, hermanas que están ahí en la transmisión, pues para que también, si nos gustan acompañar, vamos a estar este próximo 25 de febrero en nuestra reunión presencial. Así que pues todas son cordialmente invitadas. Y vamos a empezar con el tema de mujer fructífera, con el tema del amor. Y pues bueno, que ese día seamos muy bendecidas unas a otras. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones para todas, hermanas, y nos vemos primero Dios.